Hola amigos de INCIBA Patrimonio Vital, hoy queremos hacerles partícipes de nuestra nueva exposición temporal sobre contaminación humana. INCIBA es el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca. Hoy estamos, como lo podemos ver, desde el Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia. Mi nombre es Ángela Sánchez y estoy acompañada por el biólogo zoólogo Raúl Ríos. Bienvenido. Mucho gusto, es para nosotros un gran placer tenerlos en estas cortas sesiones sobre TICs que podemos tener como ayuda para ayudar a preservar nuestro medio ambiente, que es muy variado y además tiene para nosotros un gran valor por cuanto forma parte de nuestro patrimonio natural y cultural. Bueno, Raúl, ¿y por qué hablamos de contaminación humana? Bueno, muchas personas siempre que ven el tema piensan en lo que hacen los demás, cómo los demás están aportando negativamente en este aspecto, pero pocas veces hacemos la reflexión de ¿y yo? ¿Cómo participo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En qué aspectos de mi vida estoy fallando? Y estoy generando contaminación. Hoy vamos a hacer una reflexión como desde nosotros, desde nuestras casas, estamos realizando y estamos contribuyendo a la contaminación. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que tiene que ver con la contaminación que nosotros apoyamos o ejercemos directamente. Vamos a ver 5 formas, pero puede haber muchas más. Vamos a ver la contaminación que estamos generando desde nuestras casas, nuestros hogares y nuestras ciudades. Esa es una forma de contaminación muy directa. Otra forma de contaminación es el uso del transporte y la movilidad. Otra forma de contaminación es la producción alimentaria, que es muy necesaria para nosotros, los seres humanos, pero tenemos que ser más conscientes de esta forma de contaminación y cómo estamos contaminando al tener nuestros alimentos. La otra forma de contaminación es la contaminación que estamos apoyando desde el uso de la industria, que también es muy necesaria, pero que en esta exposición vamos a enseñar cómo podemos mitigar ese impacto desde el uso de la industria. Y la última forma que vamos a abordar es el uso de los recursos naturales y cómo estamos contaminando al usarlos. Parecería que la contaminación está muy alejada, algunas formas de nuestra contaminación están alejadas de algunos sitios. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali, uno podría, ¿cómo yo contamino el mar si no está cerca? ¿Ya? O las selvas tropicales, ¿cómo yo desde mi casa en Cali o acá dentro de la parte andina de Colombia puedo estar afectando zonas tan alejadas? Entonces la exposición va a hacernos ver cómo lo podemos estar haciendo y cómo podemos participar de dejar de hacerlo. Vamos a iniciar la exposición apreciando en este módulo que vemos, en esta cajita, muchos desechos caseros que hacemos en nuestra casa, que producimos en nuestro hogar, con plásticos, con productos del aseo que en sí también tienen agentes contaminantes tanto para el hogar como para nosotros los seres humanos y para el medio ambiente y los animales. Aquí tenemos plásticos de un solo uso, como son los plásticos desechables. También tenemos botellas, bolsas y bueno, toda una escenificación de lo que puede ser los desechos que estamos generando en la casa. Entonces, estos plásticos se van fragmentando y se convierten en microplásticos que van a llegar al mar y a las aguas y los estamos volviendo a ingerir. Entonces va a ser dar para recibir. Entonces hay que ser muy conscientes de lo que estamos generando porque eso mismo se nos está devolviendo. Aquí tenemos una tortuga de carey que ella principalmente se alimenta de medusas y muy fácilmente puede confundir los desechos plásticos. Ellas se atoran también en su cuerpo, también he visto algunas con algunas partes de plásticos en su cuerpo y esto pues está ocasionando una contaminación muy grande.
Tenemos otros aspectos como es algunos productos que se han reemplazado por plásticos que antes venían en bolsa de papel, como las aromáticas o algunos tés que ahora vienen en biopolímeros, en polímeros, ¿cierto? Y tenemos otras formas de contaminación desde el hogar, y es con el humo del cigarrillo, con las colillas del cigarrillo que también contaminan el agua. Entonces estas son otras, aquí el biólogo nos va a hablar de otras formas, desde la casa. Sí, en la exposición se muestran empaques, pero ellos no recuerdan que ahí adentro de los empaques hay productos. Muchos productos de esos se vierten directamente y van al medio acuático, pero hay otros que van a la atmósfera. Por ejemplo, cuando estas bombillas ya se dañan en los hogares, muchos los rompen y eso va a la atmósfera. Entonces, desde la casa podemos estar afectando las aguas, los suelos, la atmósfera, la fauna. Ya es muy frecuente oír que incluso mamíferos tan grandes como las ballenas aparecen muertas, y cuando las abren, pues han consumido mucho plástico. Sí, las aves también consumen mucho plástico. Entonces el recordatorio es que eso que parece lejano, que de pronto no tiene nada que ver con nosotros, de pronto nosotros estamos participando y no lo sabemos. Y estamos afectando mucho. También hay que tener en cuenta la disposición que estamos haciendo de todos estos desechos, porque una mala disposición de estos desechos en un lugar inadecuado están afectando el medio ambiente. Igual que la superacumulación de objetos innecesarios que terminan siendo arrojados al medio ambiente. Los acumulamos en nuestra casa porque creemos que los necesitamos, pero finalmente no los necesitamos, compramos en vano, y esto les va en detrimento de la naturaleza y del ambiente. Están contaminando. ¿Y de nuestro patrimonio? Brevemente vamos a exponer el siguiente tema, que tiene que ver con el transporte contaminante. Todos necesitamos el uso de los vehículos y del transporte para movilizarnos y tener nuestra vida diaria. Pero vamos a ver algunos agentes contaminantes que están afectando el aire y la calidad del aire. Aquí tenemos el gas refrigerante, que es un potencial causa del calentamiento global. Tenemos el aceite usado de motor, que también por su disposición final no se sabe cómo esté afectando el suelo y las aguas. Y bueno, el doctor Raúl nos va a hablar un poco sobre las emisiones que hacemos con el transporte cuando tenemos un automóvil. Bueno, yo he sido muy cuidadoso de eso y pues no tengo auto, pero prefiero la solución, que es la bicicleta. Porque el automóvil pues es una comodidad, pero también tiene una responsabilidad, y es la de hacer las evaluaciones de qué tanto o cómo está funcionando los motores. Eso no se debe hacer porque el gobierno le pone una multa, sino porque uno debe estar consciente de que esos gases son mortales. ¿Ya? Las estadísticas muestran que la contaminación del aire afecta mucho a los recién nacidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el asunto de tener un carro y no cumplir con los requisitos de tenerlo en óptimas condiciones. Para que no contamine. Sí, o sea que la idea es hacer respectivamente la revisión de la emisión de gases para minimizar ese impacto, y también el uso de la bicicleta. Sí. Y también de caminar, ¿no? Claro, caminar, hay que evaluar. Muchas personas tienen sitios cercanos para hacer alguna vuelta y utilizan el carro, ¿no? Es recomendable el caminar, usar las piernas, y si está un poquito más lejos y tienen bicicleta, pues se puede hacer en bicicleta. Otro tipo de contaminación que estamos generando con el transporte es la contaminación auditiva, por el pito, cómo se usa, cuando hay muchos carros también. Entonces hay que tener un poco más de conciencia sobre esto y cómo lo estamos usando nosotros personalmente y en comunidad. Bueno, a continuación vamos a ver
cómo la producción alimentaria podría estar contribuyendo a la contaminación. Sí, y nosotros apoyándola. Ya uno podría pensar, yo no tengo un terreno o no tengo vacas, y entonces ¿cómo puedo estar participando del mal que le hace al planeta el exceso de la ganadería sin control o en terrenos que no son apropiados? Claro, eso tiene que ver en la producción de carne y leche, que es producción alimentaria. Entonces vamos a ver por aquí que tenemos unos agroquímicos que están siendo usados para el cultivo y tratamiento de algunos alimentos que consumimos. Tenemos aquí el ejemplo claro del glifosato. Este es un agente contaminante, un gran agente contaminante, y no solamente para el ambiente, sino para nosotros también, al consumir estos alimentos. Y vamos a pedirle a Raúl que nos explique qué efecto genera esta contaminación y por qué es un biocida. Todavía se pone en duda que este tipo de sustancias afecten en el medio ambiente, por ejemplo en Colombia, que tenemos una gran cantidad de organismos que los afecten. Entonces, es claro de que cuando uno elimina algunos elementos de la cadena alimenticia, pues está afectando los que le siguen y que son sus consumidores. En este caso siempre arrancamos con las plantas y lo más pequeño que hay allí, que son los insectos, y después vienen los que consumen los insectos, que también se pueden estar envenenando con este tipo de sustancias. Y finalmente llegamos a los organismos más grandes. Este tipo de cadena de contaminación ocurre no solamente en las zonas terrestres, sino ambientes acuáticos y en acuáticos marinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con apoyar ese tipo de prácticas con sustancias que acaban con la flora y la fauna, que es uno de los patrimonios más importantes que tenemos. También podemos resaltar que hay unas prácticas de quema, como en la producción del azúcar, que es muy representativo aquí en el valle, pero estas prácticas de quemas están contaminando bastante el aire, y no solamente eso, sino que también están acabando con ciertos animalitos y cierta fauna que se hospeda allí. La producción alimentaria por sí sola no debería tenerse como lo más importante. ¿Por qué? Porque ella puede utilizar todos los terrenos disponibles pensando de que no, es que la comida es muy importante, y entonces se llenan los espacios naturales y se toman, por ejemplo, ya estamos empezando a tomar de la Amazonía zonas para producción de carne. ¿Y por qué? Porque la carne, especialmente para hamburguesas, por decir algo hoy en día, tiene una alta demanda, produce más dinero. Entonces hay que poner en valor los bosques contra la carne y el daño que hacemos. Entonces el monocultivo también, que se están llenando los humedales para hacer este tipo de prácticas, y como decía Raúl, la tala de bosques para meter pastoreo de animales que producen carne y leche. También tenemos por acá otro efecto colateral, que sería que al reducir esos espacios naturales, que son el hábitat de ciertos animales, ellos se ven amenazados y pues tienen que desplazarse. Entonces hay una alta mortalidad y no se pueden reproducir bien también. Entonces están muchos ya en vía de extinción. Esta es otra manera como la producción alimentaria está afectando a la fauna, que es nuestro patrimonio. A continuación vamos a ver la contaminación que estamos haciendo, y que podríamos estar haciendo o podemos estar haciendo usufructuando los recursos naturales, como el suelo, el agua, el aire y también los minerales y metales. Entonces vamos a empezar por el suelo. El suelo está siendo sobreexplotado de una manera tal que el uso de este recurso ya se está viendo limitado, porque mucha parte del suelo ya está quedando árida e inservible.
En el Valle del Cauca la salinización de los suelos siempre ha sido un problema, ¿ya? Entonces los suelos necesitan unas épocas de descanso y unos tratamientos para recuperarse. Si eso no se hace, pues entonces tenemos suelos empobrecidos que finalmente no van a servir ni siquiera para pasto. Y se erosionan y ya no van a producir nunca más. El agua también es otro recurso que estamos usufructuando, pero muchas veces se está tomando más agua de la que se debería y nuestros ríos se están secando, o sea que nos estamos beneficiando, pero estamos afectando otro lado importante y que hay que tener en cuenta. Hay que generar conciencia sobre el uso también del agua. Sí, es sencillo, a veces uno desde la casa no percibe cómo dejar una llave abierta afecta a los peces de un riachuelo. Y es que, pues, si todos tenemos esas prácticas, la ciudad va a consumir más agua de la que necesita realmente. Y podemos estar dejando sin el mínimo vital para las especies acuáticas, que no solamente son los peces, hay muchos insectos y unos vegetales en las aguas. Para que sean aguas saludables necesitan tener ciertos elementos vivos y no vivos. Sí, también ahorita estuvimos viendo la contaminación del aire, pero Raúl nos puede exponer un poco más sobre este tema. Sí, el aire como recurso natural, pues es importante pensar que el aire es una cosa que compartimos con todo el planeta, ¿ya? Entonces, a veces vemos mucho la contaminación de los países industriales, pero en una noche, por ejemplo, como la que tiene que ver con la quema de pólvora en diciembre, ¿ya? La contaminación atmosférica por humos de esos gases es enorme. Y no solamente, esa es una costumbre latinoamericana, el quemar pólvora, y ya tuvimos una campaña con la Gobernación del Valle sobre cómo los ruidos de la pólvora afectan los animales. Los animales, pues los gases no solamente afectan a los animales, sino ¿quién se los va a respirar? Nosotros. Así como lo vimos en el plástico, todo ese microplástico lo estamos ingiriendo y también lo que estamos emitiendo en el aire lo estamos volviendo a respirar. Los metales. Bueno, finalmente tenemos la extracción de metales y minerales, que aquí tenemos un icono, que es la retroexcavadora, que es la que hace toda, pues es el icono de esto que está tan de moda ahora, Raúl. Y el tema de los metales y la extracción es porque actualmente, por ejemplo, el oro está alcanzando unos valores elevados que hacen ver como la solución económica a nuestros problemas monetarios. Y resulta que se está empezando con una fiebre que está destruyendo nuestros ríos y los elementos que hay allí, los suelos, y se le está echando ojo a las fuentes naturales de agua en las montañas, en los páramos. Entonces, no debemos apoyar ese tipo de campañas. ¿Y cómo no las apoyamos? Simplemente manifestándolos. No estamos de acuerdo y eso se puede hacer de manera escrita o por los elementos electrónicos que hoy en día son de moda. Sí, por las TICs. Para extracción de metales y minerales se usan otras sustancias que también están contaminando los ríos, toda la fauna de estos ríos y los mares. Entonces aquí podemos ver algunos peces que están contaminados con mercurio, que es una sustancia bastante abrasiva y nociva, y vemos atrás un atún que se come todos estos peces y dicen que es uno de los que más mercurio tiene. Claro, porque es un acumulador. Los peces comen pequeñas cantidades, pero el atún come bastantes peces. Y lo más interesante del asunto es que ¿quién se come el atún? Hace poco tuvimos en las noticias que parte del atún de la producción nacional se exportaba y una parte se quedaba en Colombia. ¿Y cuál resultó ser la que estaba contaminada?
La que se quedaba en Colombia. La que se quedaba en Colombia. Entonces, el asunto de cómo conseguir dinero puede hacer que nosotros mismos estemos participando de ese tipo de procesos que no son nada favorables para todos y menos para nuestro patrimonio. Como estamos, pues ya hemos visto reiteradas veces que todo lo que estamos haciendo en detrimento de nuestro patrimonio cultural y natural, en este caso natural, se está devolviendo. Siempre va a ser una cadena, un círculo, y estamos recibiendo lo que estamos dando. Finalmente vamos a ver cómo la industria y nosotros apoyando la industria estamos generando contaminación. Muy bien, sí, hay muchos procesos industriales que son valiosos, pero hay unos irresponsables. Ya no tienen en cuenta que un proceso completo tiene que ver con los desechos, el manejo que se haga de ellos y a dónde van a ser arrojados. ¿Ya? Entonces se ve como que el proceso termina cuando usted tiene el producto. No, el proceso termina cuando usted maneja responsablemente los desechos. Sí, muchas veces nos pasa que como hay tanta industria, es muy notable toda la contaminación que esta hace, pero lo que no estamos viendo es que nosotros estamos auspiciando toda esa contaminación porque ellos producen para nosotros. Entonces es importante tomar conciencia de qué estamos consumiendo, cuál fue su proceso y si ha sido el más adecuado para nosotros y para el medio ambiente, porque finalmente se va a devolver nuevamente. Sí, hoy existen de moda los productos que duran muy poco tiempo, ¿ya? ¿Para qué? Para estarlos cambiando. Entonces, usted renueva cada cuánto tiempo sus zapatillas, su ropa. Eso antes duraba más. Pasaba de generación en generación la ropa, los zapatos. Hoy no, hoy usted en un año puede cambiar las prendas o las cosas hasta 2, 3 veces. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues ahí necesita más producción industrial. Y genera más desechos, y genera más basura y más contaminación. Ya, y además para producir un elemento que tiene poca duración, la calidad no es la misma de que para un elemento que se ha estimado que va a durar 5 o 10 años. Exacto, entonces aquí podemos ver que toda esta industria está muy relacionada con el calentamiento global. Por ejemplo. Aquí vemos unos corales, aparentemente uno diría es un coral, se ve bien, pero hay un proceso que ocurre allí que Raúl nos va a explicar. Sí, todos hemos oído hablar del calentamiento global y en nuestros océanos, especialmente pues más cerca de Cali está el Océano Pacífico, tenemos arrecifes de corales en Gorgona y en Malpelo. Y los corales necesitan que la temperatura del mar esté en unos niveles. Por calentamiento global se ha oído hablar de los fenómenos del Niño, que es un calentamiento que afecta, un fenómeno que afecta el calentamiento marino, y eso hace que los corales se afecten botando unas algas que tienen o despidiéndolas de su asociación, que cuando usted se sumerge en los arrecifes los ve blancos. Entonces lo que sigue al coral blanqueado es la muerte. Y resulta que los corales albergan en medio de sus ramas, en medio de su ecosistema, una infinidad de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, que todos contribuyen a que la salud del mar pues tenga unos niveles que benefician no solamente a ellos, sino a nosotros también. Bueno, aquí también podemos observar que tenemos una máscara antipolución o anti-smog que nos habla mucho de cómo se está utilizando la industria. En muchos casos se generan muchos gases y hay muchos procesos donde los trabajadores tienen que usar estas máscaras y la idea es minimizar el impacto y no tener que usarlas. La solución no es usar la máscara, es hacer otro tipo de conciencia y otro tipo de procesos que generen que no la tengamos que usar. A veces el gobierno apoya esas prácticas en el sentido de que pone multas. Ya hubo un proceso que genera mucho ganancias, prefiere muchas veces pagar la multa que solucionar el problema.
Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Nosotros, pues, el gobierno tiene su responsabilidad, pero nosotros tenemos la nuestra, y es de pronto no apoyar esos procesos. Antes de despedirnos de esta exposición que nos brinda una gran reflexión, queremos dar algunos tips o consejos para no participar o minimizar el impacto de toda la contaminación que estamos generando cada uno de nosotros. Siempre podemos hacer algo, no hay que pensar de que porque no tenemos recursos o la suficiente información, algo podemos hacer siempre, por lo menos caminar. O montar en bicicleta. También podemos optar por prácticas agrícolas más sostenibles o comprarle a productores que tengan este tipo de prácticas como los alimentos orgánicos. Y no debemos participar de procesos industriales que afectan mucho el medio ambiente. Ya está en nuestras manos, está el informarnos bien de los procesos de producción que causan daños graves en nuestras aguas, aires, suelos, porque todo finalmente va a llegar a afectar nuestra calidad de vida. Sí, entonces hay que informarnos y tomar las decisiones pertinentes para apoyar las empresas que tienen protocolos más sostenibles y son más amigables con el medio ambiente. Recordemos que Esta exposición es temporal, está hasta diciembre. Pueden venir todos, ya como ustedes han visto el programa y se han informado de las generalidades, pueden traer la familia y ustedes mismos pueden servir de guías. Exacto, ayúdenos a concientizar, a comunicar y a compartir esta información. Les recordamos que nuestras redes sociales son Facebook, Instagram y Twitter. También tenemos un canal en YouTube que se llama INCIBA Patrimonio Vital. Les damos las gracias por acompañarnos, gracias a Raúl y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.